Estamos orando quiero compartir este motivo de oración también para que podamos orar todos juntos. Como iglesia estamos orando por un nuevo lugar para mudarnos si es la voluntad de Dios. Tenemos ese anhelo en el corazón y queremos que Dios nos dirija y les pedimos también que nos estén acompañando en oración, porque es una decisión importante, obviamente, y queremos extender nuestras cuerdas, ensanchar el sitio de nuestra tienda. Creemos que Dios tiene algo precioso para este barrio, precioso para esta ciudad. Hay mucha necesidad. Cuando salimos a evangelizar, la gente nos dice, estaba buscando una iglesia, justamente, gracias. Y es algo que motiva porque hay hambre. La gente tiene hambre de Dios. Hay que salir y compartir las buenas noticias. En esta mañana quiero compartir una palabra que tiene que ver un poco con lo que hablamos el otro día. La palabra de la semana pasada se llamó Me siento vacío y quedamos pensando en ese vacío que se produce en el corazón. Y hoy es cómo salimos del vacío. No es el título, pero es algo a reflexionar. Y pensaba en esta frase que la saqué de un libro que dice, la vida es como una moneda. Se puede gastar como uno quiere, pero se puede gastar una sola vez. Una sola vez podemos invertir nuestra vida, entregar nuestra vida, la podemos gastar como queremos. Dios nos dio el libre albedrío para hacer lo que querramos con nuestra vida. Pero el Señor también quiere que nosotros decidamos voluntariamente dónde vamos a invertir nuestra vida. Por eso hoy quiero hablarle de las prioridades. ¿Cuántos tienen prioridades? ¿O necesitan ordenar las prioridades? Porque salimos del vacío cuando empezamos a acomodar lo importante en nuestro corazón. Cuando empezamos a definirnos. Muchos piensan que al haber recibido a Cristo ya están definidos. Se definió una parte minúscula de tu vida. Ya decidiste el camino, ahora tenés que decidir cómo caminar y qué hacer. Dijimos ayer que hay dos cosas que te definen, es tu género y son tus dones. Todos aquí tienen algo para dar, todos absolutamente. Y todo lo que tenemos para dar fue puesto por Dios. Y cuando llegue aquel día, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a mirar a los ojos y nos va a decir, te di el Espíritu Santo, te di mi palabra, te di salud, ¿y qué hiciste? No, Señor, lo que pasa es que... Por eso hay vacío, porque uno no está cumpliendo el propósito que Dios tiene. Y uno dice, no, lo que pasa, hermano, es que yo tengo muchos problemas, todos tenemos problemas y todos los problemas que llegan son como sucedió como cuando Jesús se durmió en la barca. Son para que nosotros podamos experimentar dos cosas, que Jesús está con nosotros y que tenemos que despertar al Maestro. ¿Cuántos están despertando al Maestro? Para que Dios obre. Despertar al Maestro es orar y cruzar al otro lado. Ordenar las prioridades es muy difícil porque es escoger una cosa por encima de todas otras. Estamos con tantas actividades, nuestra agenda es tan grande, el lunes tengo que hacer esto, aquello, lo otro, tengo estudio, trabajo, voy al gimnasio, hago actividad física, hago de todo. Hay muchos que les gusta hacer muchas cosas y tienen la agenda pero completa. Hasta tienen el tiempo que pueden comer y pueden descansar y a la hora que se acuestan y son muy metódicos y lo hacen. Pero Dios nos llama, si nosotros queremos ordenar nuestras prioridades como Él ordenó su prioridad. Cuando el mundo cayó, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios tuvo una sola prioridad y es rescatarnos
del infierno, de la maldad, y llamarnos hijos de Dios. Y hizo todo lo que tenía que hacer, ¿o no? Te buscó, se metió en el boliche, fue acá, fue allá, te habló, estabas en cualquier lugar, te evangelizaban cuando ibas a desistir de tu vida, cuando te ibas a hacer cosas que no tenías que hacer, te encontrabas con un ángel de Dios que te daba un folletito, alguien te llamaba, alguien... ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios son sus hijos. Y hoy nosotros, para cumplir el propósito, porque yo tengo que ser claro, es decir, yo tengo que contarles lo que va a suceder. Cuando llegue aquel día, cuando no estés más en este mundo, te vas a encontrar con Él. Te vas a encontrar con el Cristo que tanto quisiste conocer. Y ahí te vas a dar cuenta si viviste para Él o no viviste para Él. Por eso ordenar las prioridades es escoger una cosa de tantas otras. Y de eso se trata, de cómo nosotros vamos a invertir nuestra vida. Vamos a llenar el vacío. Algunos lo llenan el vacío mirándose, haciendo actividad física que está bien y te estimula y te hace bien y te mejora, pero no te llena. Lo que a nosotros nos llena hoy, desde el día que nos convertimos, es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo te llena cuando das. Cuando das. Podemos dar de un montón de formas, pero no tenemos que dejar de dar. Entonces, la vida nos pone por delante muchas posibilidades, muchas decisiones que tomar. Y uno tiene que decidir. Y esa decisión no depende de las circunstancias, depende de dónde nosotros vamos a invertir nuestra vida. Dónde nosotros vamos a realizar y darle toda nuestra fuerza. Uno podría justificarse con los problemas que tiene, pero ¿saben qué? Cuando lleguemos delante de Jesús no va a haber justificación. Y este es mi deber, compartírselos. Decirle, esto es lo que va a pasar, hermano, hermana. Así que, vamos, levántate, ponete en las manos de Dios, créele en el Señor, porque estás creyendo igual. Tener prioridades es vivir una vida ¿con qué? Con una dirección. A un lugar, uno va a un lugar. En cambio, vivimos la vida cristiana pensando que ya hicimos lo más importante, que es recibir al Señor. Ahora tenemos que conocer al Señor. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que ponernos en sus manos. Y ponernos en sus manos no es solo la iglesia, porque uno es iglesia, como dijimos ayer en los hombres, en tu casa. Cuando tu mujer te dice, o cuando tu esposo te dice, o cuando tus hijos los ves, acercarte, eso es ser luz, eso es ser de bendición. Entonces Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, es un texto muy conocido, pero miren lo que dice. Este es un mandamiento. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como siempre enseño, lo más atractivo es después de la coma. Y todas las cosas os serán añadidas. Porque uno elige con qué quedarse. Pero a veces el fin está atado a lo que el Señor nos pide. Dice, más buscad. ¿Por qué dice más buscad? Porque nos cuesta buscar esto. Significa buscarlo sobre todo, más allá de cualquier cosa es el original. Buscarlo sobre todo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí tenemos que estudiar qué es el reino de Dios y qué es su justicia. ¿Cuántos saben qué es el reino de Dios y su justicia? Si no conocemos el reino de Dios y su justicia, no podemos buscar ese reino y esa justicia. No podemos establecer ese reino y esa justicia. Entonces nuestra vida está en el samba, dando vuelta. Y vamos de acá y así, y no sabemos para dónde vamos. Nos movemos,
nos emocionamos, nos estimulamos cuando Dios nos habla, pero cada palabra que Dios te da es para que se cumpla su propósito en tu vida. Cada cosa que te dice. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Si bien el reino de Dios y su justicia son invisibles, son intangibles porque uno no lo puede tocar, lo que lo hace visible, ¿sabes qué es? Tu conducta, tu testimonio, cómo Cristo, cómo Jesús te transforma. Eso hace visible el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de las prioridades. Y esta es una prioridad que Jesús le habló a todas esas personas que estaban ahí. Le dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos las añadiduras. Porque creemos que en las añadiduras está la bendición. Pero no está la bendición y el reino de Dios en las añadiduras. Por eso todos tenemos que comer, dónde dormir, irnos de vacaciones, pero no tenemos el fuego encendido del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué es el reino de Dios? Es tomar decisiones que honren el reino de Dios. Es dejar de hacer cosas que no son del reino de Dios. Esta decisión que voy a tomar, ¿manifiesta su justicia o manifiesta mi justicia? Esto que voy a establecer, ¿manifiesta el reino de Dios o manifiesta mi propio reino, mi propia forma, en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo? ¿Busco a Dios por las añadiduras o busco a Dios porque quiero conocer su reino? Eso es lo que está diciendo Jesús. Establece una prioridad a toda la gente que estaba escuchando ahí, que estaban buscando unas palabras del Maestro. Y las palabras del Maestro es: conozcan el reino y su justicia. Un día podemos hablar del reino de Dios y su justicia, que es amplio. Lo que estoy haciendo es para el reino, lo que estoy decidiendo es para el reino o es para mí. Yo me quiero ver ahí. ¿Qué quiero establecer? ¿Mi vocación o el reino de Dios? Porque para eso fuiste llamado. Sos un pequeño Cristo, un cristiano. Por eso los religiosos, los fariseos querían matar a los discípulos, porque eran pequeños Cristos. Y ellos sabían que tenían el potencial para que Cristo, aunque esté muerto, supuestamente se siga manifestando. Entonces, ¿qué querían hacer? Anular que vivan en el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hizo con Judas? Le dio dinero. Le dio lo añadido. Y lo añadido no sirve. Porque cuando no vivís en el propósito de Dios, que todos nosotros estamos en el propósito de Dios, querramos o no, en cualquier estación de la vida, tenemos un propósito. Y es el Señor. El enemigo lo sabe. Ellos lo saben. Nosotros no lo sabemos. Por eso tenemos que buscar ese reino. Cuando el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hay un contraste. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 6, versículo 32, a las personas que le estaba hablando, le dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de este mundo. El Señor lo que le está diciendo es, el Padre sabe que tienen necesidad. Confíen de que Dios le va a dar lo que necesitan. No sean como los gentiles. Cuando habla de los gentiles, ¿de qué habla? Habla de personas que no conocen a Dios, que no tienen fe, que su vida se la entregaron a las cosas de este mundo. Y hoy hay mucho de esto en la iglesia, en el reino de Dios. Por eso el mundo está como está, porque las luces están apagadas. Hermanos, no hay unidad en el pueblo de Dios. No hay nada. ¿Y por qué? Porque estamos mirando cada uno lo suyo propio y no lo que tenemos que mirar. Entonces, cuando alguien viene con una visión nueva,
te sacude tu visión. ¿Por qué? Porque vos estás vacío. Como vieron que, no sé si vieron la imagen de que siempre le pegan, hay unos clavos que están bien paraditos, rectos, y hay un clavo que está doblado. Dice, siempre le pegan al que está doblado. Siempre quieren sacar al que está doblado. Porque nosotros cuando tenemos algo de Dios, incomodamos al resto. Y yo sé que esta palabra incomoda porque Dios te está llamando. Porque Dios te sacude a vivir el reino de verdad. Que no llegue aquel día y decir, yo me imaginaba que Jesús era de otra forma. Algunos ni leyeron Apocalipsis que dice que sus ojos son como llama de fuego, que sus vestidos son resplandecientes. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Escudriñando la palabra de Dios. Entonces va a llegar aquel día donde vas a arrodillarte y vas a decir, Señor, todo esto lo hice por amor a vos. Lloré, me amargué, pero todo valió la pena. Sufrí, algunos de ustedes, como Emilce, como decía el apóstol Pablo, a mí no me molesten, decía Pablo, porque se ve que se ponían pesados los detractores. Le decía, a mí no me molesten, porque en mi cuerpo llevo las marcas ¿de quién? De Cristo. Él no hablaba, él mostraba, decía, mira, esto me pasó. ¿Por qué? Porque él vivía a Cristo. Y hoy hay una corriente que no quiere que vivamos, quiere que vivas tu vida. Ahí los coaches, vamos, levantate, viví, porque vos tenés algo especial. En la oscuridad, como hablamos el viernes pasado, ¿sí? La umbanda, la quimbanda, ¿cómo te abraza diciéndote que vos sos especial, que tenés un espíritu bueno? ¿Y qué hacen? Te terminan destruyendo más de lo que te benefician. Porque nuestros ojos necesitan estar en las cosas de Dios y no de la tierra. Esto también, ¿cuáles son todas estas cosas? ¿Quieren saber cuáles son todas esas cosas? Lo dice el versículo 24, miren. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y acá ya no habla de todas las cosas. Acá Jesús es como que agarra la llave, ¿viste? La universal y la justa. Porque acá utiliza una palabra que para nosotros tiene que llamarnos la atención. Y es la palabra servir. Cuando nosotros tomamos una decisión que no es ponerlo como prioridad a Dios, no dice, no nos dice no me estás poniendo como prioridad. Dice, estás sirviendo a otra cosa. Estás adorando a otra cosa. Y no es lo que Dios nos llama a hacer. Según la palabra, los gentiles son los que intentan servir a dos señores. No están totalmente definidos. Quieren las cosas, todas las cosas, y quieren escuchar de vez en cuando una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, porque yo tengo muchos problemas y yo necesito una palabra de esperanza, hermano. Ya semejante la mochila que tengo, la roca que tengo acá en el peso, en la espalda, ¿viste? No doy más y quiero una palabra de esperanza. Quiero que me rasquen la espalda. Quiero que me hagan mimitos. Y Dios no está buscando eso. ¿Sabés por qué está la espalda, eso en tu espalda? Porque te tenés que arrodillar. Y tenés que decir, Señor, toma. Te quiero servir, me quiero entregar. No podemos servir a dos señores. Y cuando habla de las riquezas, yo pienso que las riquezas son aquellas cosas que a vos te producen algo que te ata. La riqueza puede ser el pasado, ¿sí? El dolor, el pecado, obviamente el dinero, un bienestar. ¿Qué te dicen los predicadores ahora? Que si Cristo está en vos, vos tenés que ser bendecido, hermano. Tenés que comprarte el auto último modelo. Recuerdo una prédica que vi, me tocó tan profundamente, pero para mal.
Un hombre que decía, yo los voy a bendecir. Y el tipo se puso un saco todo roto. No quiero hablar mal, ni les voy a decir quién es, pero el ejemplo, se puso un saco todo roto, todo destruido, y dice, hoy los quiero bendecir. Y el tipo se reía. ¿Cómo te puede bendecir alguien que no tiene un saco más o menos ordenado? Dios bendice y al que bendice vos tenés que buscar la bendición. Y yo pensaba en ese momento y digo, pero este tipo está totalmente desencajado. ¿Y los misioneros que no tienen para comer? Los que están en África, que comen cada tanto, hermano, esos son los verdaderamente los que bendicen. Por eso hay una corriente, mismo dentro de la iglesia, que es que tu prioridad sea que vos te llenes de algo pasajero, de algo efímero, de algo que cuando llegues allá no vas a poder llevarte. Por eso nos cuesta concentrarnos, nos cuesta buscar a Dios, porque estamos con la banda ancha, se volvió chica. Tenés que llamar a Fivertel y pedirle o a personal que te agrande la banda ancha. O cerrar todas las aplicaciones que estás mirando, que te atrae este mundo. Me atrae también. Por eso el Señor le dice, no pueden servir dos cosas. Conmigo te tenés que definir. ¿Viste? Nunca te dijo alguien, o me amás. Me acuerdo un día, perdón, voy a dar mi ejemplo, ¿no? Estábamos orando con Emilce para ponernos de novio y Emilce, lo cuento porque ya lo hemos contado, lo va a ver ahí en el video. Y Emi daba vueltas, tenía miedo, claro, nos llevamos una diferencia de edad, yo era muy joven, ella también, y yo le había pedido algo a Dios que mi relación con ella no me amargue. Y ella daba vueltas, yo ya me sentía amargado. Entonces yo le dije, Señor, o es hoy o es nunca, porque yo te pedí esto y yo voy por esto. Entonces ella cumplía años, el 12 de abril de 2001, y le digo al pastor, le digo, ¿me dejás hablar con ella cuando termine el cumpleaños? Tiro la bomba, dije, hoy tiro la bomba. Y le digo, bueno, fuimos a hablar y le dije, Emi, mirá, o te decidís hoy o es nunca. ¿Es hoy o es nunca? Y a veces viene Dios y te dice, ¿es hoy o es nunca? Yo no quiero que sigas dando vueltas. Yo no quiero que agarres ese reloj y tu agenda. Yo necesito que te pongas a pensar en mí. Yo necesito que me mires a mí. Porque el tiempo pasa y lo que puse en tu corazón no se está cumpliendo. Y la gente lo necesita. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, cuando vos acudís al llamado de Dios, el llamado de Dios es hermoso, gloria a Dios, yo siempre digo que es la película, todos compran la película del hombre, de la mujer de Dios y miran los estadios, miran cómo la iglesia crece, cómo de la nada Dios hizo todo, pero esos son los 5 minutos finales, los 55 minutos anteriores fue cuando nadie te daba nadie te buscaba, nadie te llamaba, nadie creía en vos, nadie se fijaba en vos, pero vos estabas de rodillas clamando a Dios como prioridad a que Él, si Él quería, si Él anhelaba, te pueda usar. Y lo sedujiste al Señor, lo cautivaste. ¿Y Él qué dijo? Sí, toma. Y te empieza a bendecir, no en lo que uno quiere, en lo que Él quiere. Por eso tenemos que poner como prioridad y no servir a dos señores. Todos acá tenemos que tomar decisiones y no hay excusa. Lo lamento, no hay excusa. Que tu sí sea sí, dijo Santiago, y que tu no sea no. No seas como la onda del mar. Ah, no, hoy me siento bien, voy a orar. Hoy me siento bien, voy a servir. Mañana voy a ver. Así el carácter no se forma. Así no va a llegar. Porque Dios está primero pensando en tu carácter y después en usarte. ¿Por qué lo puso a José donde lo puso? Porque José estaba todo el día tomando café con leche mientras sus hermanos estaban trabajando de sol a sol. El papá le hizo la túnica de colores
Y a veces los padres cometemos errores. Y ahí entra el Padre Celestial que empieza a trabajar en nuestro corazón. Te saca la túnica, te saca todo, pero menos el respaldo, menos la fe. Y a veces te tiene que sacar todo para que vos sigas confiando en el Señor. No dice que no crezcamos la palabra, no dice que no vivamos bien, dice que pongamos como prioridad buscar el reino de Dios. Ni hablar si no sabés lo que es el reino de Dios, ni hablar. Ni hablar. Ahí estamos medio en el horno, porque lo tenemos que saber. Si no, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? ¿A qué venimos a la iglesia? No hay mucha diferencia entre los católicos y nosotros, porque se nos sigue velando el Evangelio. Se tienen que caer las escamas de nuestros ojos. Y por eso uno dice, me cuesta esto, me cuesta el otro, porque no hay definición. La prueba va a venir todo, pero yo voy a estar distinto. No va a entrar en mí la prueba, no va a entrar en mí la tormenta, no me va a convencer de que Dios me dejó. A veces es inevitable que haya dolor, pero la fe está intacta. No dice que no crezcamos, dice que no sirvamos a eso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Agarra tu agenda y fíjate en dónde está Dios. Tuc, 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 tuc. Si Él es prioridad. Fíjate. Y ahí te vas a dar cuenta, ese es el estudio, ¿sí? El resultado de tu vida espiritual, de tu anhelo. Y es así. Cuando nos ordenamos las prioridades, nuestra vida se vuelve con propósito, cuando las ordenamos. ¿Cuántos quieren el propósito? Estar contentos. Por eso el primer amor fue algo hermoso. Porque tiraste los libros, porque perdonaste, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, porque te decían cualquier cosa y orabas, te llenabas de Dios. Claro, te acostumbraste, nos acostumbramos a ese estadio y se terminó, porque Dios es Padre y como todo padre, al principio te da la mamadera, como Nerimar, ahora que está en su casa le está dando la mamadera, los lleva a dormir, provechito, gasecito. Pero hay veces que ya el nene crece. Y el Señor no nos puede seguir dando la mamadera. No. Entonces, ¿qué hace? Te deja en la cama y nos deja llorar. Los papás saben esto. Vamos a ver, ¿hizo provechito? Sí. ¿Comió? Sí. ¿Tiene fiebre? No. Entonces uno empieza a disciplinar, a formar a su hijo. Y hay veces que nosotros somos formados de esa manera, porque si no, no reaccionamos. Por eso Pablo le dice que deseemos la leche espiritual. Y que cuando ya hayamos crecido, no sigamos esperando la leche, que comamos algo sólido. Porque a veces tenemos tanta hambre de Dios, por no comer de Dios, que comemos de otra cosa. Ahí aparece el pecado. Y sos una bola de nervio que entra a la iglesia. ¿Viste? Todo contenido. ¿Por qué? Porque uno no deja sus cargas. Porque Dios no es lo más importante. Dios quiere compartir su vida y que compartas su vida con Él, tu vida con Él. Como le decía a un hermano que estaba medio desanimado esta semana, le decía, mirá, le digo, las funciones en la iglesia son funciones. La iglesia no es una empresa que vos dejás de hacer una función, tocar, cantar, predicar y chau, nos vemos. La iglesia es una gran familia donde tu presencia es fundamental. Y el diablo viene y te dice, vos no sos imprescindible. Eso lo dice el mundo. Si no fuésemos imprescindibles, Cristo no hubiese muerto por nosotros y resucitado por nosotros. Somos tan importantes que nuestra presencia y nuestra presencia llena de Dios
cambia las cosas. Entonces te convence el diablo. No, yo no soy importante. ¿Quién se va a dar cuenta? Y el hermano me decía, hay una frase que antes de que Milce se vaya, el Señor puso en mi corazón. Porque todos tenemos se los comparto porque casi se lo he compartido a la gran mayoría en diferentes aspectos, momentos. Y yo le decía al hermano, Dios puso esta frase en mi corazón. ¿Y saben cuál es esa frase? Exigite más. Exigite más por amor a Dios. No te quedes, no te abatates, no te abandones. Exigite. Porque cada sudor, gota de sudor, lágrima, dice la palabra en Apocalipsis que Dios a las lágrimas las tiene así como en la copa. Y cada una de ellas va a ser justicia. Después dice la palabra de Dios que Él no deja caer un pelo sin que Él lo permita. Es tan importante y Dios es tan detallista y está acá que no deja que un pelo se caiga, hermano. Está mirándonos todo el tiempo. Entonces, cuando nos ordenamos, volvemos al propósito, volvemos a las manos de Dios, vuelve el entusiasmo, vuelve el anhelo. No son los problemas por lo que te apagaste, no. No te apagaste porque dejaste de mirar al Señor. Y es importante. ¿Cuál es tu máxima? ¿Jesús es tu máxima prioridad? ¿Sus anhelos son nuestros anhelos? ¿Sus anhelos como la cabeza de la iglesia son los anhelos de la iglesia? Claro, lo que pasa es que la iglesia, lamentablemente, hoy depende del pastor. La iglesia somos todos. Y como no queda otra, el pastor tiene que hacer todo. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir su vida en un reino que no hay luces, que no hay recompensas en la tierra, hay recompensas en el cielo. Y esas recompensas van a ser eternas. Entonces, no es atractivo. No es atractivo. Y no te digo, hermano, yo tengo que trabajar. Todos trabajamos. Todos hacemos cosas. Pero todos podemos hacer algo más. Involucrarnos. Para que su reino y su justicia se establezcan en la tierra, en tu casa, en tu familia. Hay cosas que tenés que hacer y es la primera poner en prioridad a Jesús en tu casa, en tu altar, en tu vida. Y todo va a ser añadido, todo. No dice algo, todo. Y yo doy fe de eso, yo pongo al Señor en primer lugar y yo les agradezco por el apoyo, porque algunos hermanos me han llamado en esta operación para ayudarnos económicamente. Yo se los agradezco con todo el corazón. Gracias a Dios que Dios nos proveyó. Nos llamaron de Costa Rica, nos llamaron de otros lugares. Yo le decía, no hace falta, gracias. No es que no quiera recibir. Si Dios, perfecto, no voy a ir en contra de Dios. Pero Dios provee. Dios bendice. Porque estamos buscando su reino y su justicia. ¿Quieren vivir eso? ¿Cuántos lo quieren vivir? Todos. Pongamos a Dios primero. Mas buscad primeramente. Y yo los veo y los escucho y me dicen, no, voy a hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué no los llamo para que lo hagan? Porque yo no te puedo convencer de algo que no estás convencido. Si no te convence el Espíritu Santo, te lo puedo recordar. Pero yo prefiero que sea Él y no ser yo el motor, que tiro leña para que la trochita siga caminando. Entonces yo los miro, oro, le pido a Dios, pero tu combustible, tu estímulo, tiene que ser el Espíritu Santo.
Y esa es una manera de enseñar para que cuando no haya nadie, digas, che, porque quizás hay algún misionero acá. Y cuando no esté la iglesia acá, vas a un lugar donde no hay nadie, pero te llevas el altar. Y ahí es donde inicia todo, ahí, en tu altar, en tu lugar. Dios te va a acompañar a todos lados donde vayas. Y los hermanos también en oración. Pero a veces Dios corre a todos. ¿Te ha pasado que Dios corrió a todos los que te dijeron que te iban a ayudar? Es Él, que corre todo, porque Él te quiere ayudar. Quiero ser el primero. A ver, permiso. Pero no oramos. Y no nos puede ayudar. Porque Él dijo, pedid. ¿Están pidiendo? Señor, vos sabés todo. ¿Qué sé, Señor? Sí. ¿Qué querés que haga? Le dijo Jesús a los enfermos. ¿No te das cuenta? Faltaba que diga el enfermo, estoy paralítico. Pero quizá le decía otra cosa. Porque Dios, lo que decís para Dios es lo que tenés fe. Lo que no decís es lo que no tenés fe. Por eso tenemos que decir, tenemos que hablar. La hora ha corrido y no podemos servir a dos señores. Poned más buscad primeramente, por favor. Y con esto terminamos. Dios nos está llamando. Él nos está convocando. Yo siento que Dios nos está llamando a su presencia. Es todo el tiempo. Pero algunos de ustedes dejaron su presencia y estás sufriendo la ausencia de la presencia de Dios. Hoy estás viviendo en tus fuerzas, hoy estás viviendo a tu manera, pero el Señor te habla para que busques, para que pongas sobre todo, por encima de todo. Y sería muy lindo que esta semana, si no sabes lo que es el reino de Dios y su justicia, que lo averigües, lo que trae justicia a la tierra. ¿Saben qué trae la justicia a la tierra? La iglesia. ¿Saben por qué Argentina está como está? Porque la iglesia no manifiesta la justicia. ¿Saben quién es la iglesia? No es el pastor y el lugar este. Somos vos y somos yo. Cada uno. ¿Y saben lo que manifiesta la justicia? Todo lo que hacemos. Cómo hacemos nuestros negocios, cómo tratamos a los vecinos, cómo nos manejamos en la calle. Salimos de la iglesia, gloria a Dios, oramos todo. Pasa una persona y le decimos cualquier cosa. Vamos al supermercado y en vez de ser los que tenemos que marcar la diferencia con paciencia, oh, che, este supermercado nunca tiene nada, ¿cómo así está el país? Nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos vestiduras sacerdotales y de príncipe. No es broma lo que dice acá, es verdad. Entonces estamos así. ¿Por qué? Porque no hay presencia. Tenemos la camiseta nada más. Entonces tenemos que transformar eso. Entonces cuando sucede eso, uno está ahí, escucha, ora. Por todo tengo que orar. Y sí, ¿querés manifestar el reino de Dios? Empieza ahí. Empieza ahí. Y después las personas te empiezan a reconocer. Empezás a contagiar. ¿Sabías que la fe se contagia? Porque la gente se da cuenta que estás muriendo. Y Pablo dijo, morir es ganancia. ¿Cuánto les cuesta morir? A los cristianos nos cuesta un montón. Por eso el Señor nos manda a morir. Busquemos primeramente el reino de Dios. Es una prioridad. Ordena tus prioridades. Elegí sabiamente. Como una vez un muchacho, y con esto termino, creo que les dije, que fuimos a comprar unos repuestos para la moto. Le digo, vamos a tomarnos 10 minutos antes de salir, que no llego.
me cierra el lugar, quiero que el mecánico lo resuelva. Oramos 5 minutos, fuimos al taller, a la casa de repuesto, él ya había averiguado los precios, todos los precios eran menos de la mitad. ¿Qué pasó? La oración. Siempre que incluyas a Dios, Dios va a orar. No lo incluís, te lo perdés. No ganamos, sin Él no ganamos. Entonces tenemos que buscarlo. Esforzate por buscar a Dios. Arrodillate. Aunque hay hermanas que le duele la rodilla, ¿no? Ahí, plantar rodillas. Seguí orando por tus familiares, como hizo William Morris, que oraba por tanta gente y los tachaba y ponía ahí cuando se convertían. 30 años oré, 30 años orar por la familia y los tachaba. Se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió. No dejaba de orar porque sabía que Dios respondía. Tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir buscando para que su reino crezca y su justicia se manifieste. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a quedarnos como que así, vamos a orar con la... Padre, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra.